Continuamos en este programa, estamos hablando de la mayordomía y vamos a hablar de la mayordomía ahora de nuestras posesiones. Hemos visto por la palabra de Dios como el Señor es dueño de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y también de nuestro tiempo, pero Él es también el verdadero dueño de nuestras pertenencias, que al fin y al cabo no son nuestras y que Él nos la ha dado simplemente para que las administremos. En el Antiguo Testamento se usaba dar el diezmo, que era la 10ª parte de todo el producto del rebaño y ganado, que era declarado sagrado para Dios. No es que daban, el diezmo de todo, sino que el diezmo era de las ganancias. Si usted vendía un carro, compraba un carro a 10.000 pesos y lo vendía, a 20, bueno, tenía una ganancia de 10.000, pero el diezmo es 1/10 de las ganancias. O sea que Dios le decía, quédate con 9 partes y dame una para sostener la obra, que era el templo, de los judíos, y todo el andamiaje y todos los que trabajaban en el templo se sostenían con el diezmo. Y las ofrendas eran dadas a Dios, además del diezmo, como señal de gratitud por las bendiciones recibidas. Vamos a ver cómo habla la palabra de Dios sobre este tema. En Génesis 14:20 habla que Abraham, que fue antes de que Dios diera los mandamientos, que Dios diera la ley y que diera todas las indicaciones de cómo se debía sostener la obra de él, el templo de Dios, ya tenía la costumbre de dar el diezmo. Se encuentra con Melquisedec, que era un sacerdote, que era una teofanía de Jesús, o sea, era Jesús que se había aparecido allí, no tenía principio de días ni fin de vida, y Abraham, después de haber tenido una guerra y había ganado la guerra, le dio los diezmos de todo. Eso está en Génesis 14:20. En Génesis 28:22 dice Jacob, Abraham era el abuelo de Jacob, y dice, y esta piedra he puesto por señal y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob fue inmensamente prosperado por dar el diezmo para Dios, y cuando trabajaba, inclusive, le cambiaban el salario. Por ejemplo, él trabajaba, en un lugar y para él eran, todas las vacas que salían blancas, vamos a decirlo así para hacerlo más fácil. Y todas las negras o marrones eran para el dueño. Y todas las vacas eran blancas. Entonces el dueño le cambió el salario y dice, no, las blancas van a ser para mí, van a ser para vos las negras. Y todas las vacas que nacían eran negras. Entonces era Dios que estaba trabajando a favor de Jacob, y Jacob se hizo muy rico por dar el diezmo para Dios. En Lucas 18:12 también el fariseo que estaba hablando allí de sus hazañas religiosas, él dice, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. O sea, obviamente él lo estaba diciendo de una manera orgullosa, pero era la costumbre. Jesús habla del fariseo y del publicano. El publicano se arrepiente de sus pecados y va justificado a su casa, pero el fariseo dice que él daba el diezmo de todo lo que ganaba. No le servía demasiado porque él, no se arrepentía, era orgulloso y todavía encima condenaba a los demás, pero vale que daba el diezmo de todo lo que ganaba. Entonces en Malaquías
habla Dios de que hay una maldición o una bendición de dar el diezmo, y entonces dice Malaquías 3:9, dice que la nación le ha robado a él en la parte de darle los diezmos. Y entonces dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al alfolí, que es el lugar donde se ponía el dinero, digamos así, en el templo. Los diezmos se llevaban al templo para sostener, digamos, toda la actividad religiosa de Israel. Y dice, haya alimento en mi casa, en la iglesia. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa de Dios que Él va a dar. Es una bendición económica a aquellas personas que ponían el diezmo. Y era obligatorio, y Dios habla de que aquel que no ponía el diezmo era un ladrón. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar donde Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre, o sea, el templo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, uno es instado por Dios a que le obedezcamos en eso, y estaba, digamos, en el Antiguo Testamento, digamos, decretado que había que poner el diezmo, si no era algo que se estaba robando a Dios. Y cuando Dios, a la gente ponía el diezmo, las bendecía en gran manera. Ahora, en esta época, en el Nuevo Testamento, no es obligación dar el diezmo. No es algo que digamos que Dios condena si uno no da el diezmo. Hay iglesias que piden el diezmo, hay iglesias que no, y hay iglesias que dejan digamos así, al criterio de la persona. Si está acostumbrada a poner el diezmo, que ponga, y si no, si la persona es generosa, da más del diezmo. Si ama la obra de Dios, da más que el diezmo. Si esa persona ama que se predique el evangelio y que se sostenga la iglesia, da más. Entonces no es el límite el diezmo. Entonces eso es algo que la persona decide, pero realmente aquella persona que decide dar el diezmo es bendecida. Yo lo fui aprendiendo eso cuando veía los resultados de las personas que tomaban esa decisión. Vuelvo a repetir que no es que tenés que dar el diezmo de tu casa, o sea, ¿no? O dar el diezmo del auto, no. Es solamente 1/10 de lo que uno gana, de la ganancia. Repetimos, de la ganancia, no del total. Entonces, uno da proporcionalmente, así que el rico da igual que el pobre, porque todos dan 1/10. Pero ¿a dónde hay que llevarlo? A la iglesia. A la iglesia que uno concurre, dice, traigan todos los diezmos al alfolí, que es el lugar de la iglesia donde se pone, digamos, el dinero, y haya alimento en mi casa. En las iglesias cristianas evangélicas sucede así. Algunas personas dan el diezmo, otras no es obligatorio dar el diezmo, pero hay cientos de gastos, como la luz, el gas, la construcción. Se necesita construir un baño, sale carísimo, se necesita calefacción, se necesita arreglar las butacas, sillas, y comprar instrumentos musicales, construir. ¿Cómo se va a construir si
digamos, en la iglesia cristiana evangélica no recibe nada del Estado. Entonces, los mismos creyentes, algunos apartan el diezmo, otros dan más generosamente, otros dan menos, tienen toda la libertad para dar lo que uno quiera. Pero Dios bendice a aquel que da, y dice la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 24. En Isaías 32:8 dice: el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado por Dios. Empieza a acomodarse toda la economía cuando uno comienza a dar para la obra de Dios. Hay que sostener a los predicadores, a los pastores que han dejado, podrían haber sido médicos, podrían haber sido abogados, pero han dejado eso para servir a la gente. Y entonces depende de lo que la gente da para comer o para vivir. Entonces la palabra de Dios dice en 1 Corintios 9:14 que Dios ordenó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y también dice en 1 Timoteo que se debe honrar a los que trabajan en predicar y enseñar. Para una persona que no le interesa las cosas de Dios, ni le interesa que la gente se salve o vaya al cielo, le parece un derroche o dar 2 pesos para la iglesia. Pero aquellos que sabemos que depende la vida eterna y la predicación nos lleva a la salvación, apoyamos a aquellos que trabajan en predicar y enseñar. En primer lugar, dice la palabra de Dios que es un trabajo, y es el mayor de los trabajos y el más difícil de los trabajos, que es predicar y enseñar, porque a Jesús lo rechazaron, y también a veces los predicadores que quieren llevar a la santidad a las personas son también rechazados. El apóstol Pedro dice, él dejó, digamos, su empresa de pesca, y dice: yo voy a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Él dejó esa empresa de pesca, pero era sostenido, digamos así, por las ayudas que se daban hermanos que eran muy generosos. El apóstol Pablo también dejó todo para predicar, y dice, hablando de los hermanos de Macedonia, que fueron los que más lo apoyaron en su ministerio, dice 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, hablando a los corintios, les hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Ellos eran pobres, estaban en grandes pruebas, pero con gozo dieron generosamente para que el apóstol Pablo pueda predicarle a los mismos corintios, que fueron salvos y fueron al cielo gracias a que los de Macedonia lo apoyaron a Pablo, y él no tenía que trabajar en otra cosa excepto en predicar el Evangelio. Hasta hoy nosotros somos salvados. Muchas personas, al leer las cartas del apóstol Pablo, sigue el apóstol Pablo predicando a través de que los hermanos de Macedonia, que eran pobres, dieron más allá de lo que podían dar, más allá de sus fuerzas, y sostuvieron al apóstol Pablo para que predique la palabra de Dios. Entonces, 1 Corintios 9:14 dice que Dios ordenó que a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y si uno le comparte los bienes espirituales, la persona lo mínimo que puede hacer es compartir algo de sus bienes materiales, dice Romanos 15:27. Entonces, los que sirven a Dios dejan lo material, dejan la carrera, podrían haber sido empresarios o cosas por el estilo, pero predicaron el Evangelio, la gente se ha salvado, se ha sanado, han encontrado la vida eterna,
la paz de Dios, y lo mínimo que se puede hacer es ser generoso y apoyar la obra de Dios. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, si no se los sostiene, no pueden estar predicando. Y también los pastores tienen hijos y los hijos se resienten, capaz que se apartan de las cosas de Dios porque, digamos así, ven que les faltan cosas, ellos se amargan, los predicadores, y entonces uno debe apoyar la obra de Dios generosamente, y el generoso pensará generosidades, y por sus generosidades Dios los exaltará. Algunas veces dicen, pero hay que dar el diezmo. Usted, si ama la obra de Dios, dará más que el diezmo. No es obligatorio, no es obligatorio. En el Antiguo Testamento era el que no daba el diezmo estaba robando a Dios. En el Nuevo Testamento la verdad es que yo he visto y me he quedado asombrado al principio cuando comencé a andar en las cosas de Dios, cómo la gente que daba el diezmo prosperaba y prosperaba y prosperaba. Y es así, es creer o reventar. Si uno da para Dios, Dios le da a uno, y si el auto se iba a romper no se rompe, si uno se iba a enfermar no se enferma. Dios hace cosas increíbles y hace milagros. Vamos a una pausa y continuamos.